Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y toda tu familia. Qué lindo que podamos compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Amén. Abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 37. Dice así la palabra de Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oremos por favor. Amado Dios y Padre bueno eterno, Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo. Gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de poder, Señor amado, compartir tu palabra, por darnos, Señor amado, la oportunidad de poder, Señor, seguir, Señor amado, creciendo, Dios, en salvación. Y deseamos este tiempo como niños, Señor, la leche espiritual no adulterada, para crecer, Señor amado, mi Dios, en salvación. Te pido que tú nos guíes, que abras nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo sea quien nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a exponer fielmente tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos escudriñando este tiempo acerca de los héroes de la fe, viendo cómo esta fe de los antiguos se proyectaba y daba testimonio a Dios, amén, y agradaba a Dios, amén. Entonces no estamos viendo a unas personas como tal, sino a la fe que habitaba en ellos, la fe de Jesucristo, como la que hoy también en este tiempo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, amén. Y estamos viendo para ver cómo realmente los antiguos daban testimonio a Dios, cómo proyectaban en qué estaba cimentado, en quién estaban confiando y en dónde reposaba su confianza, su fe, amén, cuál era la base y el cimiento. Entonces, en este tiempo vamos a ir estudiando a Urías, un profeta. Si bien no es muy conocido, porque a veces nos basamos quizá en los más conocidos, pero hubieron muchos siervos, siervas de Dios íntegros, íntegras, fieles al Señor, amén, que si bien no hay renombre, pero sí marcaron una diferencia y está registrado en la Escritura también para nuestra enseñanza, amén. Acuérdate cuando Elías se creía el único y decía, no, parece que yo soy el único que queda, y Dios le hizo notar que había todavía 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. Amén. Y este tiempo nos ayuda a entender también que en el mundo entero hay muchos que realmente son íntegros y sirven y dan ofrendas limpias a Dios. Como dice la palabra, desde donde el sol nace hasta donde se pone, así grande es mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece, dice Dios, ofrenda limpia a mi nombre. Amén. Así el Señor nos guía este tiempo. Vamos por favor al libro de Jeremías, vamos a ir viendo y la premisa va a ser este verso 37, cuando dice, fueron muertos a filo de espada, por la fe, muertos a filo de espada. Y vamos a ver a un profeta Urías, amén. Pero tenemos que ir a Jeremías porque en ese contexto se nombra a este profeta, en un contexto donde también está reinando Joacim, que era hijo del rey Josías, y vamos a ir comprendiendo, amén. Dice así la palabra, Jeremías capítulo 26. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás,
¿por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los principales y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si matáis sangre inocente, echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Esas palabras nos suenan a nuestro Señor Jesucristo, amén. Sangre inocente que derramaron y cayeron sobre sus generaciones. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas era otro profeta, notemos bien, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. Notemos, Urías, hijo de Semaías, porque el autor de Hebreos nos está llevando a este texto, amén, y dice la palabra que Dios ha hablado de muchas formas, y ahora en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, es decir, el escritor hace mención que es el Señor mismo quien nos está enseñando, amén. Y Urías hace mención en este texto de que fue matado a filo de espada. Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Había un mismo espíritu de la palabra Jeremías, Miqueas y Urías, amén, y profetizaron lo mismo, amén. Dios es uno. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ayacán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en manos del pueblo para matarlo. Miremos acá. Primero que el reino, dice ahí, estaba Joacín, que era hijo del rey Josías. Su nombre en hebreo no era Joacín, sino Eliaquín. Amén. Que su nombre, el significado es Dios de crianza. Hace notar el significado que es duradero. Y su papá, que era el rey Josías, también viene de un significado que hace notar cimiento, ¿sí? Cimiento, es decir, la idea era una familia que pone cimientos desde la crianza, desde la niñez. Pero el mundo, ¿sí?, quiere cambiar y adulterar el diseño de Dios. Por eso que Joacín llegó a congraciarse con Egipto, porque era un vasallo, un esclavo, un servidor de Egipto. Se unieron cuando la ley de Dios decía que no podías volver por este camino. Amén. Dice claramente, si no me equivoco, Deuteronomio 17, no vuelvas nunca por este camino. No podían volver a Egipto para recurrir, para confiar en los ejércitos, en caballo, en fuerzas. Era ya lo que Dios había dicho, pero pues acá los cimientos que se pusieron, el mundo trató de seducir y lo logró con el hijo de rey Josías, ¿ok? Y vemos acá que el mundo, vamos a ir yendo por paso, el mundo quiere cambiar la identidad, amén, de los cristianos, de los hijos de Dios, de nuestros niños. Miremos a Azarías, Misael y Ananías, los amigos de Daniel, que más se los conoce por Adrac, Mesad y Abednego, pero esos nombres son babilónicos, son nombres dados a una deidad,
¿sí?, de Babilonia, que sus nombres son muy fuertes y le pierde la identidad de los nombres tan hermosos que en hebreo el Señor los puso a estos amigos de Daniel. Amén. Luego vemos también a José, que le cambiaron también un nombre egipcio, Safnat Panea. ¿Ok? Veamos acá, en este capítulo 26, para entender que cómo se proyectaba la fe de los antiguos, que dio testimonio a Dios, que también dice la palabra que nuestra fe da testimonio a Dios, así como la ofrenda de Abel, tanto el altar, el ofrendante como la ofrenda que damos, da testimonio, amén, a Dios. Y más allá de dar testimonio, es asumir también lo que viene a causa de la justicia, a causa de hacer lo correcto, a causa de seguir a Cristo. Miremos, el mensaje de Jeremías, que también era de Miqueas y de Urías, era que si Judá rehusaba arrepentirse, el templo de Jerusalén iba a ser destruido, tal como el tabernáculo en Silo había sido devastado por los filisteos. Entonces acá se está mencionando que la destrucción de Jerusalén iba a servir de lección práctica para todas las naciones de la tierra. Entonces, por sus palabras que da Jeremías, que eran palabras de Dios, contra el templo, entonces recibió amenazas de muerte. Y ahí vemos a los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo consideraron que esa profecía era una mentira blasfema, dada en nombre de Jehová. Amén. Ahora, según la ley, en Deuteronomio, el falso profeta debía morir apedreado, ¿no? Debía morir. Probablemente estas palabras de Jeremías fueron consideradas desmoralizadoras y traicioneras. Pero aquí vemos que Jeremías defendió su llamado porque el mensaje que tenía era con autoridad divina. Y vemos acá cómo el pueblo estaba idolatrando el templo. ¿Te acuerdas? Cuando en los tiempos, cuando Jesús fue manifestado en carne aquí en la tierra, entre ellos los discípulos veían la grandeza del templo de Herodes que les había construido a los judíos por congraciarse con los judíos para tener más voto de ellos, y era en ese tiempo una maravilla del mundo, un edificio muy monumental, se puede decir. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Les dijo, pues, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque ellos idolatraban el templo. Por eso que el Señor Jesús, cuando se acerca a la mujer samaritana, dijo, he aquí viene la hora, y la hora viene cuando dice, los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que lo adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren, amén, porque no se adora ya en Jericín ni se adora en Jerusalén, ahora se adora desde el corazón, desde ese altar que el Señor también puso en nosotros, amén. Ahora bien, ahora ahí los príncipes y los ancianos formaron una especie de tribunal, en este contexto del capítulo 26, ¿no? Un consejo de defensa, y les recordaron a los acusadores de Jeremías que Miqueas de Moreset, un profeta que hemos leído, dice que había predicado un mensaje idéntico al de Jeremías, pero aún así, dice, el rey Ezequías le perdonó la vida. ¿Por qué? Porque había mansedumbre. No dice la palabra en Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Es decir, si aquí el pueblo, en contexto de Jeremías, hubiese reaccionado con temor de Dios y de aceptar con mansedumbre la palabra de exhortación que se estaba confrontando para volverse a Dios, mejorar sus obras, para venir a arrepentimiento, volver a las sendas antiguas, volver a Cristo, no hubieran matado a Urías, no hubieran matado a otros profetas, como en tiempos de Ezequías, que se humillaron, pidieron dirección, Dios perdonó y no mataron a este profeta Miqueas de Moreset. Pero por eso que aquí están defendiendo esa posición para no matar a Jeremías, ¿ok? Y es en este tiempo lo mismo cuando dice la palabra, recibamos con mansedumbre, porque esa palabra que te confronta, que nos confronta, nos puede salvar de lo que estamos haciendo, de lo errado que nosotros nos estamos conduciendo. Amén. Igual nos dijo el Señor, ¿verdad? Llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga, es decir, habla de un compromiso con Cristo. Cuando nos comprometemos con Cristo, amén, vamos a hallar descanso para nuestras almas, amén, vamos a encontrar dirección para nuestras almas. Más allá de un reposo, es encontrar dirección, el sentido, amén, del Espíritu de Cristo, ¿ok? Ahora vemos acá que por el contrario, ¿sí?, el destino de Urías, hijo de Semaías, resultó trágico.
Al parecer vemos que su mensaje era igual al de Jeremías, pero aquí no tuvo nadie que lo defendiese. Jeremías se mantuvo firme y fue juzgado, pero también fue protegido por un cortesano influyente, que dice aquí la palabra, Ahicam, hijo de Safán. Luego Urías buscó asilo en Egipto, pero Judá y Egipto compartían leyes de extradición porque Joacim era un gobernante vasallo, era un esclavo. Y al considerar a Urías un falso profeta, un traidor, que en otras palabras estaban mintiendo, fue extraditado y ejecutado. Y se le denegó ser sepultado en una tumba familiar. Su cuerpo fue arrojado en los sepulcros del Vulgo, puede ser en el valle de Cedrón. Dice la palabra en Mateo 5, 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, lo que agrada a Dios, es en último análisis, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El nombre de Urías, miren, aquí notemos lo que el Señor nos quiere decir y habla acerca de la fe. El nombre de Urías hace mención que su significado es, mi luz es Jehová. Cuando hay luz, la gente ama más las tinieblas. Amén. Urías, ese nombre es, mi luz es Jehová, o fuego de Jehová. Es decir, un hombre que tenía luz, fuego de Dios. Sabemos que la luz es Cristo. Amén. Y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Es como la luna refleja la luz del sol. La luz nunca tiene luz propia, solo refleja la luz del sol. De igual manera, nosotros no tenemos luz propia, no somos luz, pero sí el Señor nos dijo que somos la luz de este mundo, porque reflejamos a Cristo y damos y nos comportamos y llevamos una vida para que glorifique a Dios Padre. Amén. Mira lo que dice Juan 3:16. En ese contexto, notemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no vino, Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Notemos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. El mundo, dice ahí la palabra, amaron más las tinieblas que la luz, como en el contexto de Jeremías, amaron más el engaño, como dice otras partes de la palabra también. Amén. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? No quieren acercarse a Cristo, no quieren venir a la luz que es Cristo, porque aman más el mundo. Y muchas veces también nosotros, cuando queremos crecer en la vida cristiana, preferimos escuchar lo que deseamos oír, como dice las cartas de Timoteo, y no lo que necesitamos escuchar. Y es ahí donde nosotros no podemos vendernos, no podemos prostituirnos, los que predicamos y enseñamos la palabra, aunque uno o dos reciban la palabra con mansedumbre, amén. No podemos vendernos para tener mayor audiencia o para vender nuestros principios o querer un interés, entre comillas, vendiendo lo de Dios. Miqueas, Jeremías, Urías no podían vender a Dios ni la palabra de Dios. Ellos tenían que hablar tal cual el Señor les había dicho. Por eso aquí el Señor mismo les dice, ¿verdad?, que tú prediques tal cual, no retengas, dice, palabra. Lo que yo te mandé, eso diles, les dice aquí Dios a Jeremías. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estemos notando que el autor de Hebreos nos está llevando a Urías, porque ahí también hay un significado de ser luz. Amén. Sois la luz del mundo, y esa luz, dice, en una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sois la luz
del mundo. Y esa luz no se puede esconder. Ahí dice la palabra. No podemos poner la luz debajo de una canasta, debajo de un cajón. Y en ese contexto habla de una medida de capacidad de 8.75 litros. No se puede esconder la luz debajo de una, sino debe ponerse en lo alto. Amén. Aquí se está haciendo mención la palabra, que los discípulos de Jesús tienen la vida del reino en ellos como testimonio vivo para las personas del mundo que todavía no tienen la luz. En un hogar judío se solía iluminar con un candelero pequeño colocado en alto para dar mayor luz. Y dice aquí la palabra, el mundo verá la luz del reino a través de las buenas obras de los discípulos. Ahora no estamos haciendo menciones que nos llenemos de obras, ojo, reflejando a Cristo, amén. Y esto dice da resultado que el Padre que esté en los cielos sea glorificado. La forma como vives, la forma como damos testimonio en la sociedad, habla de la luz que reflejamos de Cristo. Reflejamos a Cristo, pero esa luz, el mundo y el diablo quieren apagarlo, quieren callarlo, como sucedió con Joacim, que se congració con Egipto. Vemos muchos ejemplos en ese sentido. Amén. La forma como predicamos, qué es lo que enseñamos. Mateo 10:26, escucha bien lo que dice aquí la palabra. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mira cómo se profetizaba. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin que el Padre lo permita, dice un evangelio paralelo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Nada sucede sin que el Padre no lo permita. Amén. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice ahí, si le confesamos, Él también nos confesará. Para un cristiano sería fácil evitar la persecución sin negar a ser discípulo de Jesús. Sin embargo, el verdadero discípulo no teme la muerte y reconoce públicamente a Jesús. Y cuando dice ahí la palabra, el Señor dice, cualquiera que me niegue, ahí dice, es decir, que las consecuencias eternas para los que niegan a Cristo serán mucho peores que la persecución que buscan evitar. Porque muchas veces uno quiere evitar la persecución, rehúsa hacer lo bueno, la justicia que agrada a Dios, hacer lo correcto. Por un ejemplo, en un trabajo o un oficio, hacer lo que agrada a Dios, lo que es recto, pero queremos hacer las cosas chuecas, engañar, y pues queremos salvar nuestra propia vida, pero la estamos perdiendo. Pero si perdemos nuestra vida por causa de Cristo y del Evangelio, la hallaremos, dice la Escritura. Amén. Si vamos comprendiendo, amén. El que confiese a Jesucristo delante de los hombres, Él lo confesará delante, dice ahí, de Dios. Amén. Y de sus ángeles, dice también el libro de Apocalipsis, amén, porque nosotros la fe que habita de Jesucristo en nuestras vidas nos lleva a hacer lo correcto, pese que podamos terminar como Urías, solos, matados a espada, en persecución. Y déjame decirte que la persecución, ¿dónde empieza? En la casa. Cuando Jesús dice que vino no para traer paz, sino para traer espada entre el yerno, la nuera contra la suegra, es decir, en una familia, entre los hermanos. ¿Qué pasó con Abel y Caín? El primer mártir, se puede decir, Abel, fue su mismo hermano que lo persiguió. Por eso dice la palabra, ¿no? Es decir, cuando habla también Pablo de los que persiguen a los que son hijo de la promesa, que los hijos, dice ahí, de la esclava persiguen, ¿no?, a los hijos de la libre, etcétera, hace mención de, es en la familia donde empieza la persecución, no allá afuera. ¿Qué vemos en el contexto de Jeremías? Fueron sus mismos hermanos, amén, que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de que sabemos las consecuencias, que nos van a ignorar, que nos van a insultar, que va a haber esa clase de persecución, aún en la familia, que nos van a despreciar, amén, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que agrada a Dios, amén. Ahora bien, notemos para terminar otro ejemplo con otro Urías, esta vez el Urías Eteo, ¿ok?
porque esto es lo que el nombre representa en sí y cómo se quiere en este tiempo apagar la luz, matar a espada. Vayamos por favor al libro de segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del verso 6, amén. Segunda de Samuel 11, 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David, notemos la integridad de Urías. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. David entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Amén. Ahora bien, vemos aquí Urías Eteo. Este era esposo de aquella mujer con quien David cometió adulterio. Y cuando salió embarazada, ¿sí? Entonces David lo que quiso fue ocultar el pecado. Entonces llama a David a Urías del campo de batalla, le ofreció unas vacaciones, y este hombre Urías, que era tan leal, llega a decirle al rey, ¿cómo yo puedo tomar vacaciones y estar con mi mujer cuando mis hermanos están exponiendo sus vidas en el campo de batalla para salvar el reino de Israel? Miremos la integridad. Era luz, tenía la luz del Señor, sabía lo que decía la ley de Dios, sabía lo que decía la Escritura en lo que respecta de estar en guerra, en la batalla, de ser leal, de cumplir el propósito. Amén. Y aquí vemos mucha enseñanza. ¿Cómo yo puedo tomar vacaciones? Dice, cuando mis hermanos están luchando. Amén. Bueno, dejémoslo eso para otra oportunidad. Entonces, vemos acá que David, entonces, como vio que no lo convencía a Urías, lo comenzó a emborrachar. Y aún borracho seguía siendo íntegro Urías, porque no hay nada que nuble los sentidos espirituales de un hombre comprometido con Dios y con su propósito. Alguien que tiene la fe de Jesucristo, por más que uno quiera emborracharlo, nada puede nublar los sentidos espirituales de un hombre que está comprometido con Dios y lo de Dios y con su propósito. No vende sus principios, no llega a ser engañado y seducido por el mundo, sino que está cimentado correctamente en la palabra de Dios, que eso es fe. Amén. Debajo y de pie por las promesas de Dios. Y lo que vemos acá es que David entonces, como vio que no había esperanza con ese plan, del diablo lo usó con alevosía. ¿Para qué? Para gestar un homicidio, porque quería ocultar David el pecado que cometió con la esposa Betsabé de Urías Eteo. Y lo que el enemigo quiere hacer es apagar la luz. Y qué triste que el diablo usó a David. Miremos que este nombre Urías es el mismo nombre que significa mi luz es Jehová, fuego de Jehová. Un hombre que tiene luz, fuego de Dios. Pero el enemigo, con sus intenciones, el mundo y con sus deseos, quieren adueñarse y quieren matar a quien posee la luz del Señor. Urías era uno de los 30 valientes de David. Era un experto en guerra.
Entonces ahí manda a escribir David al capitán de su ejército, que era Joab, diciéndole que ponga a Urías en lo más recio de la batalla y lo dejen, ¿qué dice? Solo. Retiren la ayuda y déjenlo solo. Miren, notemos que Urías el profeta en Jeremías 26 lo dejaron también solo. El que posee la luz del Señor, lo que quiere el mundo, lo que quiere el sistema, es dejar solos a nuestros niños, solos a los cristianos, solos. ¿Por qué? Porque quieren apagar la luz. Notemos si el Señor nos da entendimiento en este tiempo, amados. Amén. Entonces vemos que aquí Urías era un tremendo guerrero, un tremendo paladín, pero solo no era fuerte, porque solo no hay nadie que sea fuerte. Hasta el más hábil guerrero, estando solo, muere en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Si uno mató a 1,000, 2 a 10,000, hay fuerza, hay poder en la unidad. Y la intención acá del enemigo era dejarlo y dejarte solo. Por eso la importancia de estar juntos y por ningún momento tener un orgullo de decir que solos podemos con todos. No, se necesita estar acompañado. Por más fuerte que seamos y poseamos luz del Señor, no podemos apartarnos de nuestros hermanos, ni tampoco dar lugar al enemigo que estemos solos en el campo de batalla. Nos necesitamos y necesitamos pedir ayuda. Nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito a ti, hermano, amigo. Amén. Nos necesitamos. Debemos andar acompañados y nunca solos. Pedir ayuda, ¿sí? Y en el campo de batalla estar también juntos, nunca solos. Y para la iglesia también es esto, poder entender que el poder de la iglesia solo está en Dios, en su palabra y en la unidad, porque ese es el sentir de Cristo Jesús, la unidad, amén. En el cielo no hay individualismo, no hay egoísmo, nadie vive para sí, como acá no deberíamos vivir para sí ni estimar preciosa nuestra propia vida, sino vivir para Dios, amén, y acabar con gozo, decía Pablo, la carrera que se nos ha encomendado para dar testimonio de la gracia de Dios, amén. Entonces, juntos podemos avanzar, amén, pero nunca solos. Entonces, lo que aquí el Señor nos está enseñando es que muchas veces, dice el Padre, tiene control de todo. Va a haber persecución, vamos a ser muertos, dice, a espada, nos van a ignorar, o muchas otras persecuciones habrán. No solamente es como se ve en el Medio Oriente, sino de muchas índoles, aún divisiones en una familia por seguir a Cristo, por hacer lo que agrada a Dios. Va a haber mucho de esto, pero debemos nosotros seguir adelante, pero no dejarnos solos, pedir ayuda, porque estando solos se va apagando, y lo que el enemigo quiere es apagar la luz de Cristo. No dejemos que se apague la luz de Cristo, amén. Si hay luz en nuestros corazones, hay fuego de Dios, amén, pero seamos carbones encendidos, es decir, que estemos unos a otros como los carbones, juntos arden, pero un carbón suelto solo se enfría, amén. Oremos. Amado Dios y Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo y por la enseñanza. Que tu palabra sea sembrada, Señor, en nuestros corazones y dé frutos, Señor amado. Recibamos con mansedumbre tu palabra, Señor, implantada, que puede salvar nuestras almas, Señor amado. Que mi Dios, como en tiempos de Jeremías, Señor amado, podamos ser confrontados de ir al arrepentimiento, de volver a ti, a tu palabra, Señor Jesús. Y que, Señor amado, no idolatremos como en ese tiempo idolatraban un templo físico, Señor amado. Que no idolatremos, Señor amado, ni conocimientos ni prejuicios, sino, Señor amado, que te adoremos a ti, porque tú eres el único, Señor, que merece adoración. Ayúdanos, te pedimos, Señor amado, a dar testimonio, Señor, con esta fe, Señor, que has puesto en nuestras vidas, ese don tuyo, Dios, para que podamos dar testimonio y glorifiquemos a ti, Padre. Ayúdanos, te pedimos, necesitamos tu ayuda. No permitas, Señor, que estemos solos, Señor, que siempre podamos ayudarnos unos a otros, Señor amado, mi Dios, para que en este tiempo, Señor amado, mi Dios, tu luz pueda ser vista, Señor amado, mi Dios, y no escondamos tu luz, tu palabra, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.